Ahora sí. Hacemos como los cantantes. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se oye. Bien, entonces, reanudamos con los trabajos. Tengo el placer de presentar a Bienvenido Morros, aquí presente. Creo que no hace falta presentarlo en realidad, No. porque todos aquí presentes hemos manejado su edición. Recordar simplemente que actualmente es catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona. Recordar que hizo una tesis dirigida por el llorado Alberto Blecua, que también todos hemos frecuentado en nuestro acercamiento a Garcilaso, una tesis sobre las polémicas literarias en torno a las anotaciones de Fernando Herrera y bueno, mencionar que Bienvenido Morros es el editor de numerosos clásicos de la literatura española, desde el Cid hasta Zorrilla, pasando por el Lazarillo y obviamente, como le decía, la edición del 1995 de Garcilaso, luego reeditada en una versión más de bolsillo. Le cedo la palabra, media hora, no más, de nuevo sobre Horacio y las elegías y epístola de Garcilaso. A ver, como lo tengo escrito, puedo alargar y acortar. Esto luego la gente lo lee tranquilamente en su casa, porque aquí, al cabo de media hora, ya te vas a Murcia. Es decir, que eso suele pasar. Es la primera vez, y me acuso de eso, que vengo a Nápoles. Es un delito ser garcilasista y no haber venido a Nápoles hasta ahora. Pero no sé si era porque no tenía ocasión, por el miedo a la ciudad, no lo sé. Pero tengo la fortuna de estar por primera vez en Nápoles, de ser tratado estupendamente por Eugenia y por María de Agostino, que son dos personas estupendas y que me han ayudado mucho a conocer la ciudad, a instalarme en ella. Y nada, no cuento cómo ha empezado mi relación con Garcilaso porque ya superaría la media hora. Eso lo contaré después. Mi intención era hablar de las elegías y de la epístola. Creo que en el programa aparece también la epístola. Pero es que la epístola a Boscán es muy poco horaciana. Y creo que ya lo decía Rivers. La amistad que reivindica Garcilaso en esa epístola es una amistad que no aparece en Horacio. Y eso que Horacio había estudiado en Grecia, había estudiado griego, se había planteado escribir odas en griego, había estudiado la filosofía de Aristóteles, pero no aparece en las ideas de Aristóteles sobre la amistad, el amor. No. Lo que reivindica Garcilaso con Boscán es esa amistad perfecta, que eso ya se habla en el Conde Lucanor, el amigo perfecto, el amigo completo, el que te lo da todo a cambio de nada, no exige ninguna contrapartida. En cambio, la amistad de Horacio, todas son interesadas. Si me has dado esto, si me has regalado lo otro, siempre intenta sacar beneficio de sus amistades. No tiene nada que ver con la epístola. Y luego lo de la sátira, lo de los caminos franceses, si las taberneras, si los hospedajes son malos, sí, hay alguna referencia, pero no creo que es en las sátiras, no sé si es en las odas o en los sepodos, no recuerdo ahora, o las epístolas, creo que es en las epístolas, habla de los malos caminos, pero nada más, no mucho más, creo. Tampoco me sé a Horacio al dedillo, ¿eh? Y entonces me había centrado en las elegías. Hay una parte
menos original en el sentido que hay muchas cosas que ya se han dicho de alguna manera, pero a mí me interesaba tratar esa primera parte sobre la elegía fúnebre, la elegía de la que hablé hace ya unos años en Barcelona, pero ahora voy a hablar en otro sentido, desde el punto de vista horaciano, porque todos conocemos la elegía fúnebre, de dónde procede, los epicedios, pero es que Horacio tiene dos odas fúnebres, la del primer libro, Oda 24, y la del segundo libro, Oda 9. Y es el principio de muchos de los motivos que adoptarán los poetas, aparte también de la Consolatio ad Libiam anónima, que es posterior a Horacio, pero sobre todo muchos poetas horacianos, napolitanos, empezando por Tasso, pero también Flaminio. Flaminio es Horacio puro y hay un artículo sobre ese tema. Esta es la primera oda fúnebre de Horacio. Es el libro primero, Oda 24. Quizá es la menos conocida, la que tiene menos repercusión. Pero Horacio sobre todo trata la consolación desde su filosofía estoica, el estoicismo. No hay que perturbarse demasiado por las adversidades, no hay que desconsolarse demasiado. El llanto tiene una caducidad y esa idea la introduce Horacio. Creo que la fuente, lo que pasa es que solo se conserva un verso, está en Calímaco, pero quien introduce esa idea de la consolatio, no yo lo siempre Píramo a Héctor, no yo leo siempre las hermanas de Faetón a su hermano, en fin, esto viene de Horacio, pero no de esta oda. Esta oda me llamaba la atención varias cosas. El poner límite al llanto. No como Victoria Colonna, que está 7 años llorando a su marido. Hay que poner coto al llanto. Y dice, en un momento determinado, ¿tiene flecha esto? Sí, se ve, bueno, tiene aquí, se ve. Multis ele nobis febrilis occidit. Él ha muerto con muchos de nuestros llantos, pero ninguno como tú, Virgilio, porque está dedicado a Virgilio, lo ha llorado tanto, ¿no? Y entonces le dice, es una de las ideas, uno de los tópicos que aparecen en todas las elegías, sobre todo las consolaciones: nadie te va a devolver el muerto. Que en Garcilaso eso se dice a través del ejemplo de Venus, que saca de Tasso, de la elegía Abelardino de Rota, por la muerte de su hermano Fernando de Rota. Pues los muertos no vuelven del más allá. ¿Para qué vas a pedir a los dioses que te devuelvan el muerto si no te lo van a devolver? ¿Qué es lo que dice aquí? Lo que pasa es que no lo leo porque perderemos tiempo. Es decir, ni aun que tuvieras o que fueras más suave que Orfeo, podrías mover tu lira oída por los árboles, porque ni aun así devolverías la sangre al fantasma, a la sombra en la que se ha convertido el difunto. Esa es una idea que se va repitiendo.
Y aquí para mí era la clave. Es duro. Esto es duro, el duelo. Pero es menos duro con la paciencia, corregir, moderar algo que no está permitido, que es la devolución del muerto, la paciencia. Y esto viene de Arquíloco, que los buenos comentaristas de Horacio ya ofrecieron la fuente, que también habla de paciencia, pero cuando lo traduce Nisberg y Hubbard, que comentan las dos primeras odas, que es un comentario excelente de las primeras dos odas de Horacio, habla no de paciencia, sino de fortitudo. Y claro, aquí me voy a Garcilaso. La única forma de superar, le dice al duque de Alba, esto es la fortaleza. Tenéis aquí, traduce la palabra por fortitude, ¿no? Solo la fortitud podrá conseguir, pues, remediar en estas inevitables enfermedades, porque se considera una enfermedad. Pero luego en Aristarco hay una cosa que es muy garcilasiana y también muy tasiana, que no está en Horacio, al menos en las... Dice que, lo que pasa es que aquí, que los lamentos se han de alternar con el regocijo de alegres reuniones. A Garcilaso le critica a Herrera que introduzca el caso de Venus y Adonis, y con ahí los faunos y las ninfas, ¿no? Le parece poco adecuado para un tema tan serio como es el de una elegía fúnebre, pero en el fondo, en esa idea de Garcilaso está la idea de que hay que buscar la forma de alegrarse. Y el caso de Venus, que cuando ya ha llorado lo suficiente y cuando ha visto que por más que llore, Adonis no se va a despertar, pues él se dedica a la vida alegre otra vez. Entonces, el término paciencia en griego, al menos el verbo, no solo era, y el adjetivo, no significaba tener paciencia o ser paciente, sino también tener valor, vigor, fuerza. Y la otra, que es la más conocida, la del libro 2, Oda 9, es esta, muy conocida, que Tasso, yo creo que esta es la versión de Tasso, yo creo que es la ocasión en que Tasso imita más literalmente a Horacio. Solo cambia los ejemplos. Divido las odas en distintas partes según los motivos. Y claro, la parte no lloraron siempre a las hermanas, al Calo Faetonte, ni con las bellas ninfas del gran padre Océano, yo lo elijo en todo tiempo, Tetis en vano. Aquí sale Aquiles. Es decir, cambia los ejemplos, pero los ejemplos de Horacio son otros. Y Garcilaso también los cambia. Garcilaso sigue, yo creo que sigue a la Consolatio ad Libiam y sigue
y sigue al Bernardo Tasso. Es que Bernardo Tasso escribió muchas elegías. Bueno, escribió silvas, odas, églogas y elegías fúnebres. El género fúnebre lo utilizó para todo. Hasta una silva fúnebre tiene. Y bueno, y esto pues pasa a los autores napolitanos. Por ejemplo, Pontano, que no es exactamente una elegía fúnebre, pero hay la referencia a un amigo desaparecido. Yo no conocía a este señor, a Forten Telamano. Lo llegué a identificar Girolamo Fortis de Terramano, que vivía en una pequeña ciudad, Telamon. Me he añadido una R, vale, perdón. Que está a la parte septentrional del Reino de Nápoles. Y había disputas entre las familias de la ciudad, estaban en guerras, él fue desterrado en el 59-61 y supongo que estaban en guerra y un amigo murió porque se refiere a la muerte de un amigo. Y más o menos trata lo mismo, incluso la misma idea que de tanto llorar te vas a deshacer, ¿no? Sin misere letto sensin tabesquis amico, que eso Garcilaso lo toma de Fracastoro. Ahí en la fuente es Fracastoro por como la lluvia, tal. Y luego dice aquí que tus lágrimas no han de ser ninguna meta futura. Y cita también los ejemplos aquí de Teseo, que llora la muerte de Pirito, y Aquiles, que llora la muerte de su amigo Patroclo. Y aquí hay, fijaros, nil ade durum es, hay un recuerdo de la primera égloga, cuando dice durum, pero con paciencia es más leve. Aquí no, aquí hay una idea que se repite en Garcilaso, si no es la edad quien mitiga el dolor y tampoco la mente, al final es el tiempo el que, es decir, si uno no tiene, y además es una expresión que utiliza mucho Horacio, aequamente, la mente equilibrada, es la mente equilibrada. Si uno no tiene la mente equilibrada, no podrá controlar sus sentimientos. Que eso también lo defiende Garcilaso, diciéndolo de muchas maneras. Y lo que has de cantar es, pues eso, las hazañas de tu héroe, no sé si es Daunus, el héroe de Telamano, sí. Voy pasando porque ya digo, todo esto lo vas a leer. Otros que más o menos imitan aquí ya estamos. En la égloga que compone a Pontano, en la égloga que compone a la muerte de su mujer, ¿no? Más o menos. Aunque no hay aquí los ejemplos, sino siempre el no siempre. Aquí es curioso porque Sannazaro no, claro, dedica la muerte de su amada y él no se plantea dejar de llorar. Ofrece ejemplos de cómo Proteo enseñó a los vates cuando lloró la muerte del gran Aquiles o había consolado los lamentos amargos de Tetis. Pero no habla de que
no les critica si han llorado mucho o poco, pero conoce esa parte de la Oda segunda que he citado de Horacio. Y aquí todo esto ya es Flaminio, y como seguramente se me está comiendo el tiempo, voy a pasar a la segunda parte. Es decir, en esta primera parte lo que vengo a decir es que muchos de los tópicos sobre la consolatio que utilizan los autores del Renacimiento, y especialmente napolitanos, proceden de Horacio. Se pueden formular de otra manera, pero el tópico remonta a Horacio. Luego a los griegos, pero claro, los griegos ya, algunos napolitanos sí que podían leerlo, pero yo no sé, Calímaco y todos estos, ¿qué conocían ellos? ¿Qué les había llegado? Luego hablo de la elegía segunda. De la elegía segunda y el Beatus Ile. Paso la parte de la sátira porque si no, no me da tiempo. Ya digo, lo podéis leer cuando se publique. Dice Garcilaso, después de esa introducción satírica de unos y otros, y que él busca el medio entre unos y otros, que no se ha aducido la fuente exacta de Horacio, pero a mí me interesa esto. Esta parte, después de hablar del mal de ausencia, de que él tiene un nido en Nápoles, pero no sabe si está vacío o ocupado, se dirige, porque la elegía está escrita a Boscán: tú que en la patria entre bien te quiere, la deleitosa playa estás mirando y oliendo el sol del mar que en ella hiele, y sin impedimento contemplando la misma a quien tú vas eterna fama en tus escritos procurando, alégrate que más hermosa llama que aquella que el troyano encendimiento pudo causar el corazón te inflama. No tienes que temer el movimiento de la fortuna, con soplar contrario, que el puro resplandor serena al viento. Claro, Garcilaso está volviendo de la campaña africana. Esto lo escribe, yo creo que antes de la muerte de Bernardino, el hermano del duque de Alba. Debe estar en Palermo, están volviendo a Nápoles. Y le entra la duda de si ese amor estará o no estará ahí. Y introduce el contraste con respecto a Boscán, que está contemplando el mar, porque Barcelona no tenía puerto, solo había playa. Y ellos tenían la casa delante del mar. El casco antiguo se veía. Y es como el lugar ameno, porque luego sí, Boscán se busca una villa, que es la villa de Cubellas, que es conocida en la costa catalana. Ahí tenía un castillo que le regaló al padre de Boscán, Juan II de Aragón, por actuar a su favor en la guerra civil que hubo en Cataluña en la segunda mitad del siglo XV. Pero aquí estamos ante el tema del Beatus Ile. El que vive con la mujer una vida tranquila en contraposición al que vive en la corte, el que está en la corte sufriendo por amor. Eso viene del Beatus Ile. Estos son unos versos del Beatus Ile de 5 minutos, del Beatus Ile de Horacio. ¿Quién
y está en interrogante, me he dejado el interrogante. ¿Quién no se olvida entre los placeres, las cuitas que provoca, entre estos placeres, las cuitas que provoca amor? La púdica mujer en parte ayuda a la casa y también con los dulces hijos. Mucho después, en la epístola de Diego Hurtado de Mendoza, ya cuando vive en el castillo de Cubellas, en la aldea de Cubellas, así yo, por conseguir aquesta villa, heme casado con una mujer, que es principio y fin del alma mía, esta me ha dado luego nuevo ser, con tal felicidad que me sostiene. El mí se refiere a las mujeres que ha conocido, pues Boscán era un golfo en la corte. En mí las otras iban y venían, y a poder de mudanzas a montones de mi puro dolor se mantenían. En mi fuerte, que es el castillo, instalé dentro en mi muro sin locura de amor y fantasía, que me pueda vencer con su conjuro. Y eso se va repitiendo. Hay una elegía a Niccolò Grazia de Tasso que plantea un poco el mismo tema. Tasso se tiene que ir de Nápoles y se dirige a Grazia y dice, son versos muy parecidos a los de Garcilaso. Tú permanecerás en tu litoral patrio, en la patria venturosa y quieta, donde he de grave noia eterno oblío, que esto nos recuerda estos versos de Horacio. Esos enojos que olvida, evidentemente, son una referencia al amor, porque Esperón, que es con el que convivirá Grazia, pues llevará una vida de ocio intelectual, sin que intervenga ningún tipo de enojo relacionado con el amor. Y luego, en los Beatos Iles de Marco Antonio, luego hay, bueno, que hay tanto que decir, luego hay un poema de Flaminio que narra un viaje a Nápoles y también utiliza el mismo contraste que Garcilaso con respecto a Boscán. Y luego tiene los Beatus Ile, que en esa elegía de su llegada a Nápoles tiene correspondencia con la elegía segunda de Garcilaso. Se queja de las mismas cosas, de que puede morir o en el mar o en... Eso está también en las soledades. El náufrago de las soledades, mi tumba estará en el mar o en un monte, ¿no? Es decir, ahora no encuentro el pasaje. Es decir, que el tema del Beatus Ile, que es un lugar donde solo está permitido el amor conyugal, sí, ahora acabo, pero no el amor carnal, el amor conyugal que Boscán, como Pontano creo, lo llama amor casto. Bueno, Pontano habla de la Venus casta, que es el matrimonio. Pues es un motivo que de alguna forma plantea Garcilaso en la elegía segunda. Y en todos los Beatus Iles de Flaminio aparece ese motivo.
Aquí el problema, y con esto acabo, es que en la época en que pudo Garcilaso visitar a su amigo y a Ana Girón de Rebolledo, es una época en que vivían en Barcelona, en que aún no estaban casados, aunque el duque de Alba le da 2.500 ducados para ayuda de la boda, pero no se casan hasta el 39, pero debían vivir juntos. Y él los visita precisamente después de la carta, después de embarcar, después cuando hace testamento en Barcelona y embarca con la flota imperial para ir a la goleta. Y Garcilaso nunca llegó a visitar la villa de Cubellas, que es desde donde escribe la epístola a Diego Hurtado de Mendoza, porque entre los años 35 y 36 la estaba reformando Boscán para vivir en ella y tener ahí su villa intelectual, porque ahí están leyendo, ella y su mujer están leyendo a los clásicos, en fin, que es el ocio, también es el ocio, pero el ocio intelectual, que no es exclusivo de Horacio, sino de otros muchos autores, Séneca, Cicerón. Y Garcilaso, desgraciadamente, no pudo conocer esa villa porque ya cuando estaba ya preparada para vivir, Garcilaso ya había muerto. Pero yo creo que claramente influye el Beatus Ille de Horacio en la herejía segunda de Garcilaso por ese motivo, por ese contraste. Él vive con los amores carnales en la corte y Boscán vive en una vida retirada, porque él abandona la corte en el 33, en vida retirada no lo llamaba con su mujer, pero con la que será su mujer, que le ofrece otro tipo de amor que el amor que le han dado mujeres anteriores. Y esta es pues la aportación más importante, ¿no?, que hago en este trabajo. La primera parte es más repasar los motivos fúnebres que llegan a Garcilaso, pero no llegan directamente de Horacio, sino a través o de Flaminio o de Tasso, de Pontano, menos de Sannazaro, y con aquí doy por finalizada, agotada la ponencia. Muchas gracias por vuestra atención.